Bendiciones. Bueno, ha sido un tiempo hermoso, ha sido un tiempo bello. Estamos aquí en Fusagasugá para compartir un poco acerca de la identidad. Eh, no podemos confundir identidad en relación a lo que yo quiero hacer, lo que yo puedo hacer. Diferencia lo que realmente me corresponde ser y lo que me corresponde hacer. El ser humano se confunde porque interpreta identidad desde donde puedo hacer, quiero hacer. Pero identidad tiene que ver con lo que me corresponde ser de acuerdo a los planes, a los propósitos de Dios y lo que debo ser de acuerdo a lo que fui creado. Yo fui creado y fui hecho para manifestar no lo que yo quiero ser, sino para manifestar lo que Dios quiso que yo fuera en esta tierra. La Biblia habla en el libro de Romanos, cuando el hombre dice que la mente queda reprobada, habla el apóstol Pablo acerca del comportamiento de la humanidad, que decidieron tomar sus propios caminos, que decidieron emprender sus propios proyectos de vida. Y dice que cambiaron sus naturalezas y habla. Tú puedes profundizar eso en el libro de Romanos, en el capítulo 1, pero resumiendo habla acerca del comportamiento del ser humano tratando de ser la identidad que no es. Habla del estado en que se corrompió la humanidad, en que se corrompieron los hombres, en que se corrompieron las mujeres. Dice que aún llegaron a adquirir la mente animal, la mente corrupta, y dice que cambiaron la gloria que Dios les había dado, y la gloria de Dios la cambiaron y la transformaron en gloria de animales, de cuadrúpedos, y se pervirtieron, dice la palabra de Dios, porque cambiaron su naturaleza. Cuando tú buscas en el libro de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la gloria del sol, él dice que el sol tiene una gloria y que la luna tiene una gloria y que las estrellas tienen una gloria diferente. Luego habla de que los ángeles poseen una gloria en sí misma. Eso es importante entenderlo porque la gloria del sol no es igual que la gloria de la luna, tiene que ver con identidad. Y Dios plasmó identidad hasta en el sol, en la luna, en las estrellas. Colocó una identidad específica y un carácter dentro de esa identidad específicamente en el hombre y colocó una identidad específica en aquella mujer. Desde el plano de la palabra de Dios, desde el origen, entender identidad es fundamental, es claro. Bueno, recordemos rápidamente, recordemos para entrar en materia, lo que queremos transmitir es que nosotros existíamos en Dios, lo habla Efesios, y nosotros existíamos en Él y de Él fuimos tomados para ser manifestados. Él se habló a sí mismo, Él tomó de sí mismo para manifestarnos porque vivíamos en Él. Luego se convirtió eso en un pensamiento que tiene que ver con comunión y dice la palabra que hagamos al hombre, tiene que ver con un pensamiento que Él tuvo y ese pensamiento habitó durante mucho tiempo en Él. Y luego dice la palabra que a su imagen nos hizo, significa que fuimos hechos. Estoy resumiendo, recordando lo que hemos hablado. Fuimos hechos para reflejar en la tierra, reflejar en el mundo espiritual. Fuimos hechos para reflejar aquella naturaleza de Dios. Pero también dice que fuimos creados para manifestar el carácter de Dios. Y eso lo vemos en Génesis 1:27. Varón y hembra los creó. Luego de estar en los pensamientos de Dios, vinimos a estar en la boca de Dios. El Señor habló de nosotros, el Señor nos mencionó y el Señor comenzó a establecer ese diseño a través de nosotros. Luego vemos un tercer aspecto, un cuarto aspecto que quiero mencionar esta tarde. Quiero tomarme estos momentos ya para poder expresar este pensamiento tan profundo de Dios en relación a la identidad. Génesis capítulo 2 encuentras lo siguiente, presta atención a lo que dice. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma. Ojo a esto, es diferente a hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó, pero en este texto vemos que dice la palabra, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma. Esta es la cuarta fase, la fase final de donde el hombre estuvo. Recordemos, venimos de él, número 1. Número 2, estuvimos en la mente de él, como un pensamiento, eso habla de relación. Número 3, estuvimos en su boca cuando él se pronunció a sí mismo que nos iba a crear, que nos iba a hacer, y entonces eso habla, lo vimos en el audio de ayer, de una relación.
En la mente, en los pensamientos fue comunión, en la boca fue relación. Pero ahora lo que estamos leyendo aquí, el cuarto aspecto que es importantísimo también, el último lugar donde estuvimos en Dios para luego ser manifestados en la tierra fue en las manos de Dios. El cuarto lugar donde el hombre habitó fue en el hoyo mismo de Dios. Esto tiene que ver con expresión. Lo que voy a leerle está en este libro, Identidad, que escribimos junto con mi esposa. Está en la palabra, obviamente, el texto. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma. Eso es lo que realmente es importante, ese texto. Pero sin embargo, lo que Dios nos permitió escribir y plasmarlo en este libro para hablar de identidad y entender identidad, textualmente dice así, dice, para poder tener una expresión directa con el ser que había pensado y mencionado hacer, el Creador involucra el primer contacto con este hombre y lo hace por medio de sus manos. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma. Por primera vez físicamente Dios tiene contacto con lo que había pensado y con lo que había hablado hacer, y era el varón y era la mujer. Él introduce su mano, sus huellas dactilares, sus dedos, y toma de esa tierra e interactúa con nosotros, y de esa manera hace que nosotros lleguemos a la existencia natural. Por lo tanto, cuando el Señor tomó el puñado de tierra o de polvo de la tierra para hacer al varón, eso significa que naturalmente el primer lugar donde naturalmente estuvo el hombre fue en la mano de Dios. Ese fue el primer lugar donde estuvo el hombre. Para la mujer, el primer lugar natural donde ella estuvo fue en el corazón de Adán mismo, dentro de la costilla del mismo varón. Entonces hay que entender eso porque es importante, porque de repente tú todavía piensas que vienes del mono, que vienes del simio, que vienes evolucionando, y esas teorías que simplemente son pensamientos y conceptos de hombres, doctrinas humanas, doctrinas de filosofías que tienen que ver con la mente, con las teorías, con las teologías, con los sentidos humanos, mas no con el pensamiento divino. El Señor toma de ese polvo y ese polvo está en su mano, y ahí es donde naturalmente por primera vez el varón, el ser humano, está interactuando con Dios. Ya dejó de ser un pensamiento, ya dejó de ser una idea de expresión, ya dejó de tener comunión, ya dejó de tener relación, y ahora ese hombre va a tener expresión, va a ser expresado en su plenitud tal y como Él lo pensó y tal como Él lo habló. Quiere decir que los dedos del Señor y sus coyunturas le dieron forma y estructura al pensamiento inicial que el Creador tuvo, y sus huellas dactilares quedaron impresas en el cuerpo físico del varón que Él creó. De igual manera, cuando la mujer fue creada, la mano de Dios fue la encargada de extraerla del interior de donde ella vivía. Génesis 2:22 dice que tomó una costilla del hombre y de ahí formó a una mujer. En otras palabras, el cuarto lugar o el cuarto ambiente donde el ser humano estuvo, pero a su vez el primer ambiente natural, fue en la mano de Dios. Esto nos enseña la conexión tan directa y tan profunda que la naturaleza espiritual y física de la raza humana tenían con Dios. Ok, quiero explicar un ejemplo que plasmamos también aquí en este libro, y quiero explicar un ejemplo para tratar de entender con un ejemplo humano lo que acabamos de enseñar en estos cuatro audios, en estos cuatro videos, perdón. Lo primero que quiero mencionar es lo siguiente. Déjame leerlo de esta manera como lo transmitimos. Vamos a tratar de poner un ejemplo, y esto desde el plano natural. Para ello vamos a utilizar el concepto de empresa. Para que una empresa llegue a su estado u objetivo final, se requiere una transición o proceso antes de que la empresa sea registrada legalmente. Esta primero existe en la mente del empresario, quien posee la idea que desea desarrollar. Ese pensamiento va a impedir que él duerma y va a ocupar el mayor espacio posible en su mente hasta que éste esté realizado. En segundo lugar, él va a llevar a la existencia ese deseo, así que empezará por contárselo a su esposa, lo compartirá con sus hijos y con aquellos amigos que él considera de su confianza. Es decir, este empresario comienza a hablar de su sueño. Ya este empresario no tiene simplemente un sueño de hacer una empresa, no tiene simplemente comunión con ese sueño, sino que ese empresario ahora comienza a manifestar, a tener relación aquí en su boca con su esposa, comienza a transmitirlo, comienza a hablarlo. Por lo tanto, lo que inició como un pensamiento ahora está siendo transmitido por las palabras que salen de su boca.
Y como tercer paso, este hombre decide emprender, se arremanga su camisa y ejecuta su plan empresarial. Cotiza, compra, inscribe, calcula, arrienda y se lanza. Ahora dicha empresa está en la fase de haber sido creada. A partir de ahí, todos sus amigos empiezan a ver por primera vez el sueño hecho una realidad. Pero lo cierto es que esta empresa siempre estuvo en la mente y en los pensamientos del empresario creador. Entonces, todo lo que esta empresa llegue a ser y lo que pueda alcanzar no depende tanto de quienes trabajen para ella, sino de la esencia original que el dueño o creador de la misma implantó sobre ella, es decir, su visión. Esta empresa llevará siempre el registro del pensamiento original. De eso es lo que estamos hablando esta tarde, el registro del pensamiento original, donde estuvo el ser humano, en la mente de quien estuvo en los pensamientos de Dios. La empresa de Dios fue el ser humano, el hombre y la mujer. Fue un pensamiento que después se convirtió en una expresión, hagamos al hombre. Luego de haber habitado en la mente de Dios, habitamos en su boca cuando fuimos hablados. Luego fuimos llevados a la existencia natural, tomándonos de su propia mano. Ese lugar donde habitamos fue esa mano de Él que nos trajo a la existencia. Y por último, el desarrollo final. Génesis capítulo 1, versículo 8, versículo 28 y 29. Que lo que creamos, que lo que ya hicimos, que a lo que le dimos forma, que lo que tiene nuestra sustancia, nuestra imagen, nuestra semejanza, gobierne, señoree, se multiplique tal y como lo hemos enseñado y tal y como lo hemos visto en estos audios que hemos mencionado, en estos videos que hemos mencionado. Bueno, esto es parte de lo que Dios está revelando en este tiempo, esto es parte de lo que Dios está mostrando en este tiempo. Identidad, identidad original, identidad con propósito. Cuando tú entiendes estos principios que enseñamos en estos 4 videos, tú puedes caminar con la mentalidad correcta. Cuando puedes entender, vas a conocer a Dios desde la mentalidad correcta, desde el diseño, desde el plan original. No vas a tener conflictos con escuchar a Dios, no vas a tener conflictos con saber quién es Dios, qué es Dios, cómo será Dios, dónde vive Dios, todo ese tipo de cosas. No vas a tener conflicto porque logras tener una comunión tan profunda, una relación tan profunda y logras entender que eres una manifestación tan profunda del corazón de Dios. Entonces es importante resaltar eso para que tú puedas entender la identidad. Ahora esa identidad se perdió cuando el hombre, Génesis capítulo 3, le dio oportunidad a otra identidad, a otro carácter, a otra naturaleza. La naturaleza caída de la serpiente, el carácter de la serpiente comienza a gobernar el corazón de ellos, algo que también iremos enseñando, que obviamente lo encontrará con profundidad en este libro, pero algo que también iremos dándoles algunas perlas de ese reino para que usted pueda tener una expectativa respecto a lo que Dios quiere hacer con su vida. Entonces tú necesitas identidad. Quiero cerrar recordando Éxodo capítulo 3, cuando Dios llamó a Moisés. Quiero que entienda algo. Moisés es un hombre que fue príncipe por un tiempo. Recuerden que él nace en un contexto hebreo. A los 3 meses tiene que ser sacado para ser protegido. El río Nilo lo lleva a su destino. El río Nilo lo lleva a su propósito. Y él entra a Egipto y en Egipto se convierte como un príncipe. De un momento a otro su corazón comienza a debatir, su mente empieza a debatir, sus pensamientos empiezan a tener una lucha de identidades. Moisés comienza con una lucha de pensamientos, con una diversidad de identidades. Soy hebreo, soy egipcio. ¿Qué soy yo? ¿Soy judío o soy egipcio? Yo soy un hebreo, pero parezco egipcio. Estoy vestido como egipcio, pero como hablo como hebreo. Soy educado como egipcio, pero tengo como ciertas raíces hebreas. Siento cierta atracción hacia el pueblo israelita. Entonces había una lucha de pensamiento, había una lucha de carácter, había una confusión en la mente, y eso se puede aplicar a muchos jóvenes, a muchos hombres y mujeres, a muchos matrimonios que están luchando si sí o si no, quién soy, qué debo hacer, para dónde es que voy, y todo ese tipo de cosas que llevan a que los humanos se pierdan en la vida. Moisés va y pierde su capacidad de príncipe como faraón, y es de vuelta enviado a un desierto. Allí en el desierto, después de 40 años, donde este hombre se olvidó definitivamente, no era ni hebreo
no era ni príncipe de Egipto, simplemente soy un pastor de ovejas, soy un empleado porque él estaba cuidando las ovejas de un suegro, ni siquiera tenía la capacidad de tener su propia empresa, su propio ministerio. Él definitivamente tan confundido estaba que terminó haciendo nada. Y allí en esa posición en el desierto el Señor lo encuentra, lo llama desde una zarza y Moisés va a ver qué es lo que está pasando allí. Y es allí en ese lugar donde Moisés entiende quién es, cuál es su llamado, cuál es su propósito. Si esa zarza no se hubiera aparecido en el camino de Moisés, Moisés definitivamente se hubiera perdido el potencial tan grande, el liderazgo tan grande y la capacidad tan grande que él tenía para desarrollar ese propósito de Dios. Dios no podía liberar a Israel a través de otras manos que no fueran las de Moisés. Puede que esto te suene raro, pero si así fuera, entonces ¿por qué Dios tomó el tiempo en Génesis, en Éxodo 3 y en Éxodo 4 de convencer a Moisés de que él debía ir allá a sacar al pueblo de Israel? Entonces Dios sabe lo que impuso dentro de Moisés y sabe que Moisés lo iba a lograr, pero de igual manera Dios sabe lo que puso dentro de ti y sabe que tú lo vas a lograr. Pero entonces cuando vemos la escena de la zarza, no fue fácil convencer a Moisés. Primero había que darle a entender quién era. Lo primero que Dios hace es que ataca la cultura, ataca la creencia, ataca la religión y ataca el pensamiento de Moisés en los zapatos y le dice, quítate ese calzado que tú has llevado durante tanto tiempo, eso es egipcio, eso es de tu pasado, ese es tu fracaso, ese es tu desierto, quítate eso porque estás pisando un territorio diferente, estás pisando el territorio de la verdadera identidad, estás en el punto donde verdaderamente te voy a conectar con la identidad. Y ahí vemos a Moisés, suelta todo, lo bota al piso y a partir de ahí comienza identidad. Dios le dice tú eres esto y necesito hacer contigo esto y tengo un propósito para ti. La razón por la cual estuviste un tiempo en Egipto y la razón por la cual perdiste todo en Egipto es porque yo quería llevarte a este punto para que la confusión se rompiera en ti y entendieras verdaderamente quién te creó, de dónde vienes. Tú no eres ni egipcio y tú no eres hebreo, tú eres mi hijo, tú me perteneces a mí, yo te creé, yo te formé y yo deposité en ti una identidad y un carácter que tú tienes que manifestar para este tiempo. Luego vemos que Moisés simplemente hace o responde como muchas personas están respondiendo hasta el día de hoy o como muchas veces nosotros nos encontramos en ese punto de la vida. Y la respuesta fue lógica, fue, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para liberar a Israel? ¿Quién soy yo? Mírame, no tengo ni siquiera una estabilidad, mi hogar está patas arriba, mi empresa estoy quebrado, estoy cuidándole las ovejas a mi suegro, estoy arrimado en esa casa, no tengo ni casa propia, no tengo tierra, no tengo nada, nada me pertenece a mí. ¿Quién soy yo? Yo fui rico, lo perdí todo, fui un príncipe, lo perdí todo, estoy huyendo, soy un hombre asesino, estoy huyendo y tú me vienes a decir a mí que yo tengo capacidades. ¿Quién soy yo para ir a sacar a esos israelitas? ¿No ves que allá están mis enemigos que me quieren matar? Y el hombre se estaba resistiendo, pero el problema no era que él se resistía, el problema es que él no tenía clara su identidad. Hasta que Dios lo convenció de que él era la persona adecuada y de que había una identidad formada en el corazón de él, por la cual esa esencia que Dios había metido. Entonces Dios le dijo, tú tienes mi imagen, tú tienes mi semejanza y quiero que a partir de este día vayas a reflejar mi naturaleza y quiero que a partir de este día vayas y manifiestes mi carácter. Faraón sabrá y el mundo sabrá cuál es mi carácter y todo el mundo conocerá la naturaleza que yo tengo. Dile a mi pueblo que los amo, pero con carácter, enséñale a Faraón que yo soy el único Dios sobre la tierra. Y usted conoce la historia, Moisés va, Dios le pone un profeta al lado, Aarón, y logra hacerlo. Moisés logra sacar a Israel de Egipto. Y aquí usted puede encontrar más profundo, de hecho, que iba a encontrar los 4 niveles de gloria que Moisés tuvo que manejar. El último nivel que Moisés tuvo que manejar fue la cara a cara, verle la cara a Dios. La primera vez que Dios se le apareció fue en una zarza. Cuando tú estás sin identidad, no estás preparado para ver la cara de Dios. Ese es un tema que mencionaré más adelante. Lo primero que vas a ver es una zarza, vas a escuchar una voz, pero no vas a ver la cara del Señor. Eso es, la falta de identidad te priva esa cara. Recuerden que cuando Adán pecó, antes de que Adán pecara, veía a Dios. Pero cuando Adán pecó, se escondió y no pudo ver a Dios, solamente lo oyó. Entonces, la última lugar donde el ser humano estuvo fue en el hoyo. Las huellas dactilares, las huellas de Dios quedaron impresas en el ser humano. Cuando Dios tomó el polvo, sus huellas quedaron ahí. Es decir, así como cuando vas y pones tu mano y queda tu huella
esa huella que se queda registrada es lo que eres tú. Así fue en nosotros. Dios nos tomó en su mano y su huella quedó de manera que si me pudieran escanear a mí, vieran a Dios, porque tengo las huellas de Él. No van a ver mi identidad, sino la identidad de Él. Razón por la cual en este libro Dios nos reveló que pusiéramos nuestra huella. La huella de este dedo mío está en esta plantilla sobre la tierra, dando a entender que todo le pertenece al Señor. Si te escanean a ti como varón, van a ver los datos de Dios, la línea sanguínea de Él, todo de Dios, porque no es tu huella, es la huella de Él. Si tú pones tu huella, son tus datos, pero resulta que cuando Él nos tomó, entonces sus huellas quedaron en mí. Así que si tú quieres saber lo que verdaderamente eres, tú tienes que saber y conocer lo que verdaderamente es Dios. Ministerios Casa de Gobierno, Apóstol Henry Camacho, mi esposa, la profeta Geraldine Menegas, bendiciones.